¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, Inge, sí, sí lo escucho. Sí. Bueno, vamos a dedicar algunos minutos a ver si tienen dudas sobre lo que se ha incluido ahí en el tablero. Y si no, pues voy a hacer una presentación de un tema. Y la mecánica es que ustedes puedan ir, así como antes, escribiendo sus preguntas. ¿Sale? Conforme yo vaya presentando, pues pueden ir escribiendo sus preguntas, luego haré una pausa y las iré respondiendo. ¿Sale? Sí, parece que no, no estoy seguro si me escuchan o no. Me han contestado una o dos personas. Sí, Inge. Ok. Bien, entonces no sé si ven la pantalla. Supongo que sí. Nada más quiero checar eso para que no haya problemas. Que esté hablando y no, resulta que no ven nada. Sí, sí se ve. Sí se ve. Ok, listo pues. Entonces me arranco. Bueno, pues vamos a hablar en términos generales de lo que es la movilidad y el transporte, en el entendido que ustedes ya han realizado alguna, o empezado a leer la diferencia entre movilidad y transporte. Entonces tenemos aquí algunos temas, lo que es el transporte y la importancia del transporte y su relación con la ciudad, qué entendemos por viajar, trasladarse, transportar y desplazarse. Las escalas del transporte, que bueno, pues tenemos un nivel urbano y otra escala humana. Y luego, pues, la visión general del transporte desde una perspectiva funcional, económica, sociocultural y emocional. Bueno, pues eso está relacionado con la ciudad. No es que en las zonas rurales no exista transporte. Lo que pasa es que en las ciudades son los problemas mucho más complejos e intensos. Por eso hablamos pues de un problema de transporte que generalmente se da en las zonas urbanas. Ya mencionamos, o no sé si fue en esta clase, ya mencionamos algunas tendencias que suceden en todo el mundo y en la cual la mayoría de la población va a vivir en zonas urbanas en los próximos años. Si no es que ya llegamos al más del 50% de la población que vive en estas grandes zonas urbanas, que les podemos llamar ciudades, metrópolis, y bueno, pues ahora tenemos el concepto de megalópolis, ¿no? Que es una agregación de diferentes zonas conurbadas. Entonces, bueno, en la Ciudad de México, o aquí en México más bien dicho, tenemos la megalópolis del Valle de México, que incluso pues llega hasta Puebla y Tlaxcala, ¿no? Entonces, bueno, en lo que es el concepto de ciudad, pues hay una serie de temas que tienen que ver con la famosa planeación, un ejercicio de prever y ordenar el territorio y sus actividades, que no es nuevo, pues tiene muchos años en que se intenta hacer eso, pero los resultados no han sido, digamos, del todo satisfactorios, ¿no? Nos pasamos mucho tiempo planeando y poco tiempo implementando. Entonces, pues las oficinas públicas y
y los despachos de muchos consultores están llenos de propuestas y de estudios de planeación, que son eso, ¿no? Se han quedado así como simples ejercicios de lo que se puede hacer y nunca se hace. No es una cosa menor, lo que pasa es que la ciudad es compleja, ¿no? Tiene diferentes actores y en otras clases hemos hablado de que este es un problema multidimensional, multitemporal y multiespacial, si le agregamos el multi a los conceptos que ya hemos referido, ¿no? Entonces, muchos de los problemas que también ya hemos mencionado tienen que ver pues, con la estructura urbana y cómo orientamos esta estructura urbana y cómo se puede orientar a través de grandes ejes de transporte que permitan pues, articular la movilidad y también el crecimiento de las ciudades. Al final de cuentas, las ciudades pues requieren de un día a día del movimiento de personas y cosas. Y es en la medida que asociemos este transporte o estos sistemas de transporte con el desarrollo de la ciudad que vamos a tener una mayor eficiencia en su funcionamiento. Hoy la dinámica, o hasta hoy la dinámica, o hasta hace algunos años, la dinámica de los asentamientos ha rebasado la dinámica de la adecuación de los sistemas de transporte. Entonces, yo no sé ustedes cuánto tiempo tienen viviendo en Puebla, pero podrían consultar cuáles son las rutas y desde que usan de transporte público y desde cuándo siguen siendo las mismas. Yo me acuerdo que desde que estudié, terminé en el año 94 ahí en la UAP, pues ya existía la ruta 10 y desde no sé desde cuánto antes, la ruta San Antonio también existía. Y bueno, por mencionarles algunas, ¿no? Entonces esas rutas siguen existiendo con pequeñas modificaciones, pero siguen existiendo. Y esas modificaciones no han sido modificaciones estructurales, han sido simplemente ampliaciones que responden al hecho de que la ciudad se ha ido extendiendo cada vez más, ¿no? Entonces, pues alargamos la ruta, la alargamos, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, el vestido es el mismo, nosotros hemos crecido, y hagan de cuenta que les compraron una playera a los 5 años y todavía a los 30 años quieren que usen ustedes la misma playera, pues eso es imposible, ¿no? A los 5 años les queda bien, al 6º año todavía les queda bien, a los 10 años ya le aprieta, o más bien a los 6 años ya les aprieta, ya no les queda, y al final pues es una camisa que nomás les alcanza para cubrir la mitad de su cuerpo, ¿no? Si es que la camisa está todavía en buen estado o si no ya se reventó. Entonces es más o menos lo que hemos hecho con los sistemas de transporte en esta parte de planeación. Hemos dejado la misma estructura para una ciudad que tiene otra dinámica. Y eso no sería pecado si la dinámica del desarrollo urbano estuviera organizada y contenida. En Europa, por ejemplo, ustedes pueden ir, no sé, en el año 2000 y regresar en el año 2020 es más o menos lo mismo. O sea, no ha tenido modificaciones relevantes. Yo estudié en París en el año 95, del año 95 al año 2000, y en todo ese tiempo yo no vi cambios notorios, en 5 años que estuve ahí. Entonces, la estructura de la ciudad se mantuvo, las calles se mantuvieron, o sea, no quiere decir que no ha habido transformaciones, hubo una muy grande en los años 70 y de ahí no se ha tocado más la ciudad de París, o sea, se han hecho renovaciones y algún edificio más, pero prácticamente es la misma estructura, ¿no? En la periferia la han ordenado de alguna manera y sus crecimientos pues no han sido tampoco muy notables, ¿no? Entonces, eso sucede en muchos países de Europa, o sea, sí crecen, pero no crecen a un ritmo tan descontrolado como el que se crece en las ciudades latinoamericanas o en los países latinoamericanos, y es el caso también de México. Entonces, si ustedes estuvieron
No sé, ustedes de tener 24 años. Si ustedes se recuerdan, vivieron en Puebla hace 15 años, se recuerdan cómo estaba la ciudad, no tiene mucho que ver con lo que hay hoy. Entonces, esas son las diferencias, y si no tienes un plan, una planeación de qué vas a hacer en los próximos 30 años y cómo, y cumplirlo sobre todo, no solamente plasmarlo en un papel, sino cumplirlo, como se ve ahí en la imagen, donde tenemos el plan en la imagen superior izquierda, pues ahí tenemos un plan de usos de suelo y ampliación de calles o especialización de calles, que más o menos se mantiene pues vigente a lo largo de muchos años, ¿no? Eso es lo que les da la estabilidad de que yo les hablo, ¿no? Y no es simplemente un instrumento de planeación o un ejercicio de planeación que se queda en eso, en el mero desarrollo, que tardan 3 años en hacerlo, al cuarto año o al quinto año se tiene que ir el que lo pidió hacer, viene el nuevo y el nuevo dice, esto está mal hecho, hicieron sus tranzas, no sé qué, y pum, lo borra un plomazo y escribe otra cosa sobre ese plan, ¿no? O más bien sobre esta ciudad. Entonces, pues ahí tenemos este problema, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos algunas definiciones de lo que es una ciudad, lo que es una urbe, y al final de cuentas, algunas preguntas, ¿no? Sobre, pues, al final de cuentas, estamos en un espacio donde hay una serie de infraestructuras y como para qué, cuál es la finalidad de todo eso, ¿no? ¿Qué funcionalidad tiene la ciudad para realizar una serie de actividades o para que las personas realicen sus actividades, ¿no? Es un espacio desarrollado para facilitar la movilidad de las personas, o es un espacio simplemente que ha crecido de manera anárquica, ¿no? Hagan de cuenta que son seres vivos, son personas, pero que no tienen ningún control sobre su alimentación, ni sobre sus hábitos, ¿no? A veces se levantan a las 9 de la mañana, a veces a las 5, otras veces a las 4 de la tarde, a veces comen frutas, a veces pasan 3 días comiendo golosinas. Imagínense ese caos, ¿no? Que se puede, ese descontrol. Entonces, cuando nosotros analizamos una ciudad, podemos hacernos esas preguntas, es decir, bueno, al final de cuentas, esto que se ha construido, que es pues una mole de concreto, ¿tiene un orden, tiene una lógica o cómo funciona? Y además, pues, ¿qué se ha hecho en los últimos años para hacer esa ciudad, pues, funcional? La ciudad, al final de cuentas, tiene una función, ¿no? Es un espacio en el que debe haber unas ciertas condiciones para desarrollar actividades y que todas las personas, bueno, pues puedan realizar sus funciones y sus necesidades de una manera, pues, ordenada y de una manera óptima, ¿no? Entonces, ustedes vean a la ciudad y contesten a la pregunta. O sea, sí podemos tener una respuesta clara de la estructura de la ciudad y sus elementos. Estamos viendo unas tendencias claras que nos permitan ver que esto va hacia algún lado razonable. Y al final de cuentas, ¿cómo construimos una ciudad? Es a partir nada más de construir infraestructuras y decir, bueno, pues la mejor ciudad es la que tiene más infraestructuras, o la que tiene más puentes para moverse, o qué es eso, ¿no? ¿Qué es nuestro concepto de ciudad? Y eso es por el lado de las infraestructuras. Sin embargo, más allá de las infraestructuras y todo eso que se pueda construir, pues tiene que ver con lo que les comentaba, ¿no? Las funciones y las necesidades de los que habitan en esa ciudad y que son las personas. Entonces, ¿qué condiciones hay o facilidades hay para que puedan realizar sus actividades?
como personas, pues en un día o un conjunto de días, pues tenemos que hacer una serie de actividades. Entonces, ¿cómo la ciudad está adaptada para que las personas puedan hacer esas actividades? Estamos hablando desde actividades fisiológicas hasta pues hacernos llegar los satisfactores que nos interesen tener o cumplir, ¿no? Y los satisfactores que son, pues comida, vestido, trabajo, escuela, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay que preguntarse qué relación hay entre las actividades y la ciudad. Regresando un poco a los conceptos que hemos hablado de la economía del transporte, la oferta, ¿cómo es? Y la demanda, ¿cómo es? Las actividades y las personas y sus necesidades de movilidad son las demandas y la infraestructura, pues es la oferta, ¿no? Así viéndolo de manera muy simple. Entonces, la pregunta ¿es simplemente desarrollar una ciudad o tener infraestructura para que la ciudad se vea atractiva? ¿O tenemos que hacer esa ciudad ajustada o que corresponda a nuestras necesidades? Nuestras necesidades de movilidad o simplemente nuestras actividades. Entonces, ahí viene la reflexión de qué tendríamos que hacer con la ciudad para que haya una correspondencia entre el diseño de la misma ciudad, su funcionalidad, y la atención a las necesidades de las personas. Entonces, una persona se desplaza generalmente, pues todos los días y durante toda su vida. Bueno, ahora en esta emergencia sanitaria, pues nos podemos dar cuenta, ¿no? De una manera más notoria, de que el hecho de restringir nuestras actividades o nuestro movimiento tiene algunas repercusiones y ustedes pues ya han podido conocer si se han quedado en su casa, pues cuáles son las restricciones que implica no moverse, ¿no? Entonces, de ahí el planteamiento de que tiene que haber una correspondencia. Y en particular aquí vamos a visualizar el tema del transporte. El transporte que ya entendieron o habrán visto ustedes, que es el hecho de desplazarse de un lugar a otro. Sí, eso es transporte, desplazarse de un lugar a otro simplemente. Luego tenemos conceptos mucho más sofisticados o más completos, no sofisticados, sino más completos, que son los conceptos de viaje, por ejemplo, trayecto, trayecto, motivo y otros más que iremos comentando. Entonces, no es lo mismo transportarse que viajar. Normalmente cuando en esta especialidad hablamos del concepto viaje, estamos hablando de un origen, de un destino y de un motivo. El motivo está asociado a la necesidad que tenemos. Sí, por ejemplo, ¿qué es una necesidad? Pues necesitamos alimentarnos. Entonces, bueno, bien podríamos hacerlo en nuestra casa, es decir, bueno, pues aquí en esta pandemia no puedo salir y entonces tengo que hacerme los alimentos en mi casa. Pero si no hubiera esta restricción, ustedes tienen una vasta gama de posibilidades de decir, bueno, pues hoy se me antojó una torta, una pizza, unos tacos, una sopa, un pozole y demás. Entonces, ustedes van a tener un lugar donde inicia ese desplazamiento y un lugar donde termina. Ese es el origen y ese es el destino. Sí, el origen es su casa y el destino es el restaurante X, por ejemplo, la fonda X. El origen, el destino y el motivo es, pues, ir a comer, ¿sí? Alimentarse. Ese es el objetivo de
de este viaje, ¿no? Entonces, eso se entiende como un viaje. A diferencia de lo que es un desplazamiento o un trayecto. En un desplazamiento o un trayecto no necesariamente necesitamos un motivo, pero sí necesitamos un modo. ¿Por qué no un motivo? Me refiero a un motivo de los tradicionales o un motivo superior que puede ser estudiar, trabajar, regresar a su casa, visitar a un familiar, ir de compras, hacer un trámite administrativo, etcétera. Esos son motivos. Entonces, si ustedes van de su casa, regresando al ejemplo del restaurante, si ustedes van a su casa, de su casa hacia un restaurante y van, digamos, necesitan ir en autobús o decidieron ir en autobús o en bicicleta o lo que ustedes quieran, entonces voy a tomar el caso del autobús para hacerlo más claro. Ustedes tienen que caminar de su casa a la parada del autobús y luego de la parada del autobús a una siguiente parada del autobús, que es donde los baja, la más cercana al restaurante, y luego tendrían que caminar de ahí hacia el restaurante, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, estamos hablando de 3 desplazamientos o 3 trayectos, si sin embargo es solamente un viaje. Entonces, la unidad de medida en la movilidad es el viaje. ¿Por qué el trayecto de su casa a la parada del autobús no es un viaje? Es pregunta. Porque la parada del autobús no es como que la finalidad del destino final, pues. Es correcto. Es por esa razón de que no es esa el fin último del viaje que están haciendo, ¿no? Entonces, cuando eso no es, no tiene un motivo ese trayecto o ese desplazamiento, entonces se queda como eso, un desplazamiento o un trayecto. El otro tramo o el otro desplazamiento de la parada del autobús a la siguiente parada del autobús, pues tampoco es un viaje, es también un trayecto, ¿no? Entonces, y bueno, finalmente la parada del autobús al restaurante, pues también eso es un trayecto. Entonces, estamos realizando un viaje, pero con 3 trayectos. Y entonces, si ustedes se ponen a analizar los diferentes viajes que hacen al día, o bueno, analicen primero sus desplazamientos. Identifiquen cuáles son viajes y cuáles solo son desplazamientos. Ahora que están en su casa, que están aburridos, dicen, bueno, pues salgo a tomar el sol, ahí pues no sé si tengan terraza o a la azotea, donde ustedes quieran. Eso se puede entender como un viaje o como un desplazamiento. Sería un viaje, Sería un viaje, ¿por qué? porque pues bueno, el origen, el destino, y mi motivo es ir a tomar el sol, o sea, obviamente el desplazamiento se toma en cuenta, pero al menos en este ejemplo, bueno, me voy más por el viaje. Ujú. Sí, sí, es correcto. Hay en los estudios que se hacen de origen-destino, normalmente hay una clasificación de motivos de viaje, ¿no? Porque todo se podría decir, oye, pues todo tiene un motivo, ¿no? Y si lo analizamos estrictamente, pues ir de mi casa a la parada del autobús, pues también es un viaje porque tenía un motivo. El motivo era, pues, ir a la parada del autobús, ¿no? Pero eso no. Hay una convención y está más asociada a las necesidades de las personas, ¿no? A las necesidades superiores. Y que les decía, generalmente lo separamos como movilidad obligada y movilidad no obligada. La movilidad obligada son las cosas que tienes que hacer, ¿sí? Por eso estás obligado a hacerlo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ir a trabajar,
ir a estudiar, ¿sí? Son cosas que haces regularmente, con frecuencia en los diferentes días de la semana, ¿no? Los otros, la movilidad no obligada es aquella donde tú puedes escoger hacerlo o no hacerlo, o sea, tienes esa posibilidad, que también se llama una decisión de movilidad. Entonces tú, por ejemplo, podrías decidir ir o no al cine esta tarde, ¿no? Dices, pues, o sea, no estoy obligado a ir hoy en la tarde, puedo ir mañana al mediodía o pasado. Lo mismo sucede con las compras o con los trámites administrativos o las visitas familiares o las visitas al médico. No es que no sea obligado ir al médico, sino que tú puedes escoger un día o una hora para hacer ese viaje, ¿no? Esa es la diferencia entre la movilidad obligada y la no obligada, y los motivos de viaje son estos, ¿no? Por ejemplo, les hago la pregunta, ¿regresar a casa es un motivo de viaje? Es pregunta. Yo creo que sí, ingeniero. ¿Sí? Bueno, pues eso es una discusión, ¿no? Porque al final de cuentas, creo que hay mucha más claridad que cuando sales de tu domicilio para identificar el motivo que cuando regresas. Porque cuando tú de alguna manera tienes que regresar a tu domicilio, te dices, bueno, pues te hacen la pregunta en el autobús y te dicen, oye, ¿usted a dónde va? Y yo voy a mi casa, pues le digo a mi domicilio y que está en tal colonia y dirección. Muy bien. ¿Y cuál es el motivo de ese viaje? Pues el motivo son varios, ¿no? Porque quiero ir a descansar, porque voy a ir a comer. O sea, hay una serie de actividades que vamos a hacer en el domicilio, ¿no? Por eso es difícil que una persona tenga claro por qué tiene que regresar a su casa o qué actividad va a hacer en su casa. Quizás te diga la primera actividad, ¿no? Por ejemplo, en primera instancia, si alguien no te explica esto y simplemente te pregunta cuando va regresando a tu casa y te dice, oiga, ¿usted a dónde va? No, pues a mi casa, y les das el domicilio. Ese es tu destino. ¿Y cuál es el motivo de viaje? Y entonces tú puedes decir lo primero que se te ocurre o la primera actividad que vas a realizar ahí. Por ejemplo, puedes decir trabajar. Y para un estudiante trabajar es hacer la tarea. O puedes haber dicho, pues voy a comer. ¿No? Si tú vas a cenar o bueno, estás regresando para tomar tus alimentos o alguna otra actividad. Entonces es muy difícil identificar cuáles de esas actividades vas a hacer. Y si tú dices comer y demás, o los ejemplos que ya les dije, podíamos pues generar una mala interpretación de los resultados, porque al final de cuentas, tú vas en tu casa, vas a estar, pero vas a hacer muchas actividades. Entonces, ¿cuál de ellas es la preponderante o la que hay que reflejar para fines de análisis? Entonces, por comodidad, se pone que regresar a casa se considera como válido como un motivo, que realmente no es un motivo de viaje, es simplemente para entender de que pues la gente está terminando su conjunto de trayectos o desplazamientos o viajes del día, ¿no? Entonces, estrictamente hablando, no es un motivo, pero sí, por convención, en muchas encuestas se pone regresar a casa como un motivo, ¿sí? Entonces, cuando sumamos todo este conjunto de cosas que ustedes ven aquí en las imágenes de personas que se están moviendo, cada una de esas personas tiene una motivación para estar haciendo estos viajes o estos desplazamientos. Motivación si se trata de un viaje y objetivos, vamos a llamarla así, en el caso que se trate de desplazamientos, y las personas que vemos ahí en la imagen del lado izquierdo, que vemos que se mueven, quizá están haciendo solo un trayecto para hacer su viaje, ¿no? No lo sabemos, ¿sí? Entonces,
nosotros vemos al final de cuentas que cada una de esas personas tiene un propósito y por eso se está moviendo y es algo que no puede resolver en su domicilio. El satisfactor que necesita, llámese alimentos, llámese diversión, llámese compras o lo que ustedes gusten, no lo encuentra en su entorno inmediato, por eso tiene que moverse, tiene que ir a otro lugar, moverse de un lado a otro, transportarse para poderlo lograr. Cuando sumamos estas decisiones individuales de estas personas que vemos ahí, entonces podemos entender, o quizá no entender, o por lo menos encontrar la relación que hay entre estas personas que se están moviendo y estos vehículos que están circulando, ¿no? Cada una de las personas que va al interior de este vehículo es como estas personas que están caminando, tiene un propósito, ¿no? A menos de que salgas para matar el tiempo, pero eso sería un motivo de diversión o ocio, pues nadie dice, oye, pues me sobra media hora de mi día, ¿qué hago? Ah, pues me voy a subir a mi coche y me voy a poner a dar vueltas de un lado a otro, ¿no? Realmente eso no, bueno, sucederá, pero no es la generalidad y no es la explicación del comportamiento de las personas. Entonces, si partimos de ahí, de estas necesidades que tienen las personas para moverse y que todos tenemos, pues propósitos por el cual movernos, entonces pues, hacemos la pregunta otra vez, entre esas necesidades de movilidad, que es la demanda, y esta cosa que nos rodea, nos limita o nos ata, que son las infraestructuras. Y que estas infraestructuras son las que deberían facilitarnos poder hacer nuestras actividades. Entonces, muchos quisiéramos hacer o tenemos necesidad de hacer alguna actividad, pero nuestro sistema de transporte, nuestra red de vialidades, nuestros servicios de transporte, nos complican la existencia, ¿no? Son unas barreras para poder realizar nuestras necesidades. Y entonces ahí ustedes ya empiezan a tener otros niveles, o no ustedes, sino en general las personas, tienen otros niveles de toma de decisión. Les comentaba que existen decisiones de movilidad y una de ellas es, bueno, ir al centro comercial desde mi domicilio al centro comercial más cercano tiene muchos problemas porque tengo que pasar 20 minutos en el tráfico y luego el centro comercial abre a las 11 de la mañana, ¿no? Por decir alguna de las restricciones. Entonces, ustedes dicen, ah, bueno, pero hay otro centro comercial aquí al lado, o no, no es un centro comercial, pero es un aglomerado de negocios en donde posiblemente no haya la misma oferta ni la calidad del centro comercial, pero con tal de evitarme todos esos contratiempos, yo prefiero ir a la tienda aquí cercana, o al conjunto de tiendas aquí cercanas, ¿no? Entonces ustedes ya van empezando a tomar decisiones, decir, bueno, pues elijo ir a este destino o no, o simplemente sí voy a ir al centro comercial, pero no a las 11 porque a esa hora tengo los mayores problemas de circulación y entonces prefiero ir a las 2 de la tarde que sé que no hay mucha gente y entonces puedo ir tranquilamente y no me voy a tardar tanto tiempo en el tráfico, ¿no? Entonces, esas decisiones de movilidad son las que vamos a analizar y entender, pues, por qué suceden estas cosas. Y estas decisiones, pues, están vinculadas con la funcionalidad de la ciudad. Aunque la ciudad tenga sus restricciones, las gentes siempre tienen esta posibilidad de elegir entre varias alternativas y poder tomar, pues, la decisión que más le conviene. El motor que guía esas decisiones es lo que analizaremos en la parte de economía de transporte. En esta siguiente lámina, pues tenemos estos conceptos a manera de resumen, lo que es transportar y trasladar, lo que es trasladarse y desplazarse, y lo que es viajar, ¿sí? Entonces, esto es simplemente a manera de resumen de lo que los he estado comentando. Bien, de ahí tenemos
vamos a orientarnos más, a adentrarnos en lo que es el transporte urbano, en donde decía, se dan todavía con mayor intensidad y mayor complejidad estas relaciones que ustedes pueden ver, pueden ser de a diferentes niveles de intensidad y de problemática, ¿no? Mientras que en la parte superior izquierda ustedes ven una ciudad de la India donde vean cómo se mueve, que eso, bueno, no es muy distante del paradero de Cuatro Caminos en la Ciudad de México, en un día, un momento muy intenso del día y en condiciones normales, hasta una cuestión en donde tienen de la parte inferior derecha, que bueno, pues una persona pues se mueve también a nivel urbano en su bicicleta sin tener que pasar por todos estos problemas, ¿no? Y pues también viendo lo del sistema de transporte de automóviles, las vialidades, pues también los niveles de congestión que tienen, ¿no? Y ahí pues nos hacemos la pregunta, pues qué tan relevante es el transporte urbano en nuestras actividades, en lo que hacemos todos los días, cuya suma se puede reflejar como nuestra vida, ¿no? Si estamos condenados a desplazarnos, porque no hay manera de evitar que nos desplacemos, y ya haremos un ejercicio en donde ustedes van a hacer se le llama un diario de viajes. Quizá ahora va a ser un poco limitado, pero bueno, podríamos hacer o lo vamos a hacer. Ustedes irán registrando pues cuánto se desplazan o cómo se desplazaban creo que más bien sería cómo se desplazaban antes de estar confinados. Y entonces a determinar, bueno, pues cuánto de nuestro tiempo lo dedicamos a desplazarnos y cuánto de nuestro tiempo perdemos o invertimos en desplazarnos. O dicho de otra manera, cuánto de tiempo nos estamos ahorrando ahora que no tenemos que desplazarnos. Con estas restricciones, pues en principio no podemos, bueno, está restringida la movilidad, quizá un poco menos que hace unas semanas, pero al final de cuentas no tienen ni la libertad de ir, no más que la libertad, la posibilidad de ir a la facultad, donde ustedes, pues bueno, tenían un conjunto de relaciones y actividades que ahora ni siquiera eso pueden realizar. Entonces, el hecho de no poderlas hacer, ¿qué es lo que representa en ahorros de su tiempo? ¿Sí? Entonces, en la medida que ustedes tengan un sistema eficiente de transporte, pues este tiempo que ustedes dedican a moverse va a ser más productivo o lo podrán dedicar a otras cosas, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ¿cuánto tiempo en general usaban para ir a la facultad? Yo 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos por el ingeniero. 10 minutos en promedio. Sí, entre 10 o 15 minutos. Igual depende un poco como que la hora, ¿no? Como que comentan, por la congestión y todo eso. Uh-huh. Bueno, 10 minutos. Bueno, pues se supone que vivían en la colonia San Manuel o sus entornos, ¿no? Porque por 10 minutos, o si estaban a 10 minutos, no sé si iban en bicicleta, caminando o tomaban un transporte, ¿no? Para llegar a su domicilio. Pero 10 minutos, normalmente nosotros caminamos 4 cuadras y nos movemos a 4 kilómetros por hora. Entonces, pues 4 cuadras, ¿cuánto es? Si son 4 kilómetros por hora, ¿cuántos minutos nos tardamos en recorrer 4 cuadras? Que son, digamos, de 100 metros, ¿no?
una décima parte de una hora, es decir, 6 minutos. Entonces, seguramente esos que vivían a 10 minutos, pues no iban caminando, o sí, o quién iba caminando. ¿Quién de ustedes iba caminando? Parece que nadie. Nadie, ¿no? Entonces usaban algún medio motorizado, o si no es que la bicicleta, para ir al, a la facultad. Entonces usaban algún medio de transporte y generalmente el transporte público, ¿sí? Entonces, bueno, ahora veremos em, qué efectos tiene de que tengamos un buen sistema de transporte y no solamente un sistema de transporte que sea rápido, que ahí ustedes tienen la ventaja que tenían un buen sistema, que era el ruta, ¿no? O que es el ruta. Entonces, ese sistema, dependiendo en dónde, si estuvieran ustedes localizados sobre el trazo y las paradas de esa ruta, entonces seguramente lo usarían. Pero hay otros modos de transporte que no necesariamente los llevarían a su destino, o más bien hay otros sistemas de transporte que sí los llevarían a su destino y que tienen unas características distintas. Y aquí es donde introducimos el tema de movilidad. De transportarse, pues fríamente desde el punto de vista de un ingeniero, pues es moverse de un lugar al otro. Moverse o este concepto de movilidad tiene que ver con en qué condiciones lo haces y qué facilidades tienes para hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el tema que estaremos ahora viendo. Si ustedes tienen desplazamiento de 10 minutos, pues están dentro de la media, vamos a decir, de la distribución de los viajes más cortos que se dan en una zona urbana. La extensión de la zona urbana, me refiero pues toda la extensión de Puebla y su continuo urbano, no sé cuántos kilómetros son, ahí se los dejo de tarea para la siguiente sesión, pero más de 10 kilómetros son. Y en promedio, los desplazamientos son mayores a media hora. Estoy diciendo en promedio, quiere decir que hay desplazamientos más cortos y desplazamientos más largos, ¿no? Entonces, cuando tenemos una zona urbana generalmente extensa, vamos a tener el problema de lo que ustedes ven ahí en las pequeñas, digo, en la figura del lado izquierdo, que es un conjunto de vehículos que utiliza la vía o las calles o la vialidad y que al ser tantos forman filas. Ustedes pueden identificar ahí cómo se forman las filas. Y esas filas van a impedir de que ustedes puedan moverse de manera continua alrededor de la vialidad. Por otro lado, también la vía tiene esto que ustedes ven ahí con rayitas punteadas, que son los carriles. Y cada carril tiene la posibilidad de llevar cierto número de vehículos cuando no tiene semáforos, aún, bueno, cuando no tiene semáforos me refiero a que estén en movimiento los vehículos, porque si están parados, pues también tienen una capacidad. Ustedes pues miden cuánto es la distancia, aquí les estoy señalando, de un punto al otro, no sé, vamos a decir 100 metros, es esta distancia, y ustedes tienen aquí el ancho promedio de los vehículos. Aquí se ven vehículos grandes como si fueran autobuses, esos miden más de 8.5 metros. Y los automóviles, que creo que deben de medir como 4 o algo así de metros, entonces pues sacan un promedio de esto que ustedes están observando, de anchos, y dices, bueno, el vehículo promedio mide 6 metros, y tengo 6 metros, digo 100 metros de tramo, entonces divido 100 entre 6, pues me da 16 vehículos, ¿no? Entonces, esa es la capacidad si estuvieran todos los vehículos operando como un estacionamiento. La verdad es que no funciona así. Cuando se pone el semáforo en verde, pues los vehículos pasan y dependiendo de la velocidad y el espacio que hay entre ellos, pues es el número de vehículos que pueden atravesar. Y hay un número máximo, que lo veremos en la siguiente unidad,
en la teoría de flujo vehicular, hay un número máximo de vehículos que puede pasar en un intervalo de tiempo determinado, y eso se llama capacidad. Entonces, en la medida que la capacidad se alcance, o estemos cerca de la capacidad, esos tiempos y las velocidades van a ir empezando a disminuir o a afectarse con respecto al hecho de que no hubiera aquí ningún vehículo, ¿sí? Entonces, ese efecto de la capacidad de las vías genera este problema que conocemos como congestión. Entonces, en la medida que ustedes se acerquen a esa capacidad, más problemas de congestión van a tener, más alto será el tiempo de recorrido y más tiempo dedicarán o se llevará que un vehículo como este de transporte público pueda recorrer las calles. Y haremos un ejercicio en donde ustedes van a determinar por medio de Waze cuál es el nivel de congestión en un cierto itinerario o recorrido a diferentes horas del día, que de hecho ya lo trae ahí el Waze, ¿no? Entonces ustedes ven, si ustedes representan los tiempos de recorrido a lo largo del día, ustedes van a poder visualizar de que esos tiempos van a ir cambiando y van a ser mucho más grandes en la medida que se presente la hora de mayor congestión, que les llamamos la hora pico. La hora pico es la hora en donde hay mayor número de vehículos en la calle o en la vía. Luego tenemos una hora valle, que es pues un tiempo, digo, una situación intermedia en donde no hay ni tantos ni pocos, es una cosa intermedia, generalmente a la 1, a las 3 de la tarde, y luego tenemos otro pico en la tarde, y después tenemos finalmente cuando ya no hay actividades diurnas principalmente, pues no hay vehículos y entonces podemos desplazarnos a la velocidad permitida y esos tiempos de recorrido van a ser los más pequeños. Entonces, si ponemos en relación todos esos registros, obtenemos una cosa que se llama un perfil de tiempos de recorrido, si fueran los tiempos de recorrido o velocidades o vehículos, ¿no? Eso, bueno, pues lo iremos viendo en las siguientes, en las siguientes unidades. Entonces, ¿qué hay que destacar acá? Algo que ya les había mencionado, que estas condiciones de circulación varían en función del día y también en función del lugar. Ustedes ven aquí claramente que en esta rotonda, en este tramo, se forman filas. Sin embargo, ven en esta calle, que está aquí al lado, que no hay tantas filas, ¿no? Y en esta calle sí ven unas filas que prácticamente son similares a estas que están aquí en la rotonda. Y si lo comparan con esta calle que se ve aquí, pues son mucho menores. ¿Qué es lo que quiero decir? Y ustedes vean lo que pasa en el resto de las calles. No es homogéneo el volumen vehicular o las demandas de vehículos que llegan a un cierto punto. Entonces, eso también nos complica el análisis porque dicen, bueno, pues todo depende de qué calle estés hablando, en qué momento estés hablando, en qué sentido estés hablando y de qué tipo de vehículo estés hablando, ¿no? Entonces hay un concepto de heterogeneidad en la circulación que es necesario tomar en cuenta. Respecto al tema de qué importancia tiene el transporte urbano en nuestra vida, pues podemos hacer este ejercicio, ¿no? Del tiempo promedio de viaje. Supongamos que ustedes hacen viajes de 25 minutos y que esos 50 minutos son de ida y vuelta, o pónganle 30 minutos si ustedes quieren. Entonces multipliquen eso por el número de días que hacen ese desplazamiento y multiplíquenlo por los días del año. Y entonces van a obtener pues el número de la cantidad de minutos que ustedes pasan a bordo de un vehículo. Y eso si lo traducen en respecto a la esperanza de vida de las personas, que pues depende del país, depende de la ciudad y depende del modo de vida de cada quien, pero en promedio vamos a decir de 70 años,
pues vean que habrán pasado el 5% de su vida, del tiempo de su vida, incluyendo las noches, viajando. Si a eso le descontamos las actividades que hacemos y en las cuales no estamos activos, pues eso es mucho más, porque a final de cuentas, todos los días nos regalan 24 horas, ¿no? Nosotros decidimos qué hacer con esas 24 horas. ¿Y qué hacemos principalmente? Díganme ustedes principalmente qué hacen de sus 24 horas. ¿Qué actividades hacen? Trabajar es una. Trabajar, ¿ok? ¿Qué más? Estudiar. Trabajar y estudiar, bueno, lo vamos a poner en el mismo paquete. Y normalmente pues trabajamos o estudiamos pues 8 horas, ¿no? Es lo normal. No, pero los ¿Qué que más? estudiamos y trabajamos, pues ya es más. Bueno, ok, está bien. Hablemos de las personas normales. Ustedes que trabajan y estudian pues son casos especiales, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hacen? Aparte de Tiempo que trabajar y dedicamos estudiar. a Dormir. comer, a asearnos, a descansar tal vez. Bueno, dormir. Normalmente pues se duermen 8 horas, ¿no? Bueno, algunos dicen yo duermo nada más 2 horas. Bueno, pues está bien. Pero es un caso particular. Normalmente lo común es que la gente duerma 8 horas, ¿no? Y luego pues hacemos nuestras necesidades fisiológicas de comer, dormir, bañarse y demás, no sé, ¿qué les gusta? 4 horas. Entonces nos faltan 4 horas. ¿Qué hacemos en esas otras 4 horas? ¿Nos sobran? ¿Ustedes qué hacen en esas 4 horas que les sobran? ¿Nada? Sí, tareas, como dice la compañera Dulce. Ok, tareas, pero solo, a ver, ustedes solo trabajan, duermen y hacen sus necesidades fisiológicas. ¿Es todo? Qué aburrido. También había el ocio, ¿no? Bueno, en general Exactamente. todos. Por eso. No sean, no sean farsantes, todos tenemos ocios. Entonces, las otras 4 horas para hacerlo rápido o decirlo rápido son de ocio. Bueno, cada uno de ustedes en la tarea que les voy a encargar luego va a describir esto, va a hacer ahí se llama asignación de tiempo. Y aquí en esta cuenta todavía hay que descontar, bueno, hay que referirnos a la situación antes de la pandemia porque ahora pues es muy extraordinario, ¿no? Hoy les decía todo lo que nos ahorramos, porque todas esas actividades las hacemos en nuestra casa, ¿no? En teoría, ¿no? Sé que hay algunos que tienen que ir a otro lado a trabajar, ya lo pondrán ahí en su empleo de tiempo. Y y para hacer todas estas actividades las tenemos que hacer generalmente fuera de nuestra casa, o las teníamos que hacer normalmente fuera de nuestra casa, a excepción de dormir y pues, eventualmente las necesidades fisiológicas, ¿no? Entonces, 12 horas no requeriríamos salir de nuestra casa, pero hay 12 horas que sí. Entonces, de esas 12 horas, ¿cuánto tiempo dedicamos a movernos? Pues a ustedes harán ahí su cuenta y al final van a poder, esta estimación que está muy general aquí, que son 50 minutos, ustedes van a ver cuántos minutos dedicamos al transporte público. Y ustedes perciben el hecho de, bueno, al transporte, puede ser público, taxi, su coche, lo que ustedes quieran. ¿Quién de ustedes encuentra que el hecho de usar un medio de transporte es algo positivo? Por ejemplo,
Si ustedes van a trabajar o estudiar, ¿encuentran eso positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿no? Porque algún beneficio van a tener de ahí, ya sea que les van a pagar un salario o ya sea que es como una inversión, ¿no? Ahorita le están dedicando a tiempo a prepararse porque saben que mañana van a tener un salario y que dependerá, pues, de que tengan su diploma de ingeniero o no, o una especialización, la que ustedes quieran. Entonces, eso podemos decirlo como que es algo positivo. Dormir, ¿es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Positivo, ¿no? Yo no sé quién le pese decir, oye, pues me voy a tener que dormir con todo el dolor de mi corazón, me voy a dormir. No, es un placer, ¿no? El hecho de sus necesidades fisiológicas, pues también puede ser un placer, ¿no? Comer, bañarse y demás. Y el ocio, Positivo también. le ponemos Positivo. doble palomita, positivo, ojalá estuviéramos todo el día en el ocio. Pero bueno, no se puede, tenemos que hacer las demás cosas. ¿Y viajar, cómo lo perciben? Dentro de la ciudad, negativo. Negativo. ¿Y fuera? Depende del objeto del viaje. Si es ocio, positivo. Ujú. Exacto. Yo siento que depende, ¿no? Bueno, estamos hablando del transporte urbano y pues generalmente las actividades que hacemos dentro de la zona urbana, ¿no? Entonces, efectivamente, pues viajar es un placer también, ¿sí? En el caso del transporte urbano, es una cosa que no quisiéramos hacer. Entonces lo entendemos como algo negativo. Ya hablaremos en la siguiente clase de la explicación, bueno, en la siguiente clase cuando hablemos de economía, del tema de la utilidad y que explica por qué lo percibimos como negativo o positivo. ¿Sale? Entonces, pues no quisiéramos pasar tiempo para tener que ir a donde tenemos que ir. Ojalá eso pues estuviera lo más cercano a nuestro lugar de origen, ¿no? Entonces, cuando los políticos dicen, hemos hecho tal infraestructura, tal carretera, para que seas más feliz con tu familia y le dediques tiempo, se está refiriendo a eso, de que ustedes pueden hacer en menos tiempo algunos desplazamientos, ¿no? Ese es, digamos, el ahorro que ustedes van a obtener y poderlo dedicar a las actividades que más les gustan, que ya acabamos de mencionar cuáles son. Entonces, con esto a lo que voy es que este efecto la funcionalidad que tenga el transporte urbano es determinante en la calidad de vida de las personas. Porque aunque yo tenga que usar el transporte, si yo abordo o tengo un lugar así como ustedes ven en la figura, un lugar dedicado para esperar el autobús con sus horarios bien definidos y que el autobús tenga el espacio suficiente, que sea seguro, cómodo y demás, eso me permitiría hacer otras actividades que compensen la percepción negativa que yo tengo al dedicar tiempo a desplazamientos urbanos. Y entonces eso, otra vez regresamos al concepto de movilidad, tiene que ver en qué forma nos desplazamos. No es nada más desplazarse, sino que en qué condiciones y con qué calidad lo hacemos. ¿Sale? Bueno, entonces dejaré ahí, si no tienen alguna pregunta, en la sesión de hoy. Y bueno, pues continuaremos el próximo martes. ¿Tienen alguna consulta? No, ingeniero. Ok. No, Inge. Bueno, entonces estas presentaciones las voy a poner les voy a poner el video y también las presentaciones para que ustedes puedan repasar, ¿no? Entonces, ya
ya veremos, Sí, bueno, ya gracias. estaremos abordando en las siguientes clases los demás temas y por ahí les voy a mandar una encuesta y prácticamente les he mostrado muchas cosas o muchas formas en las que se puede realizar las clases. Entonces, bueno, pues vamos a calibrar, se los dije desde un principio, cuál es la mejor o la más conveniente, ¿no? Si algún ajuste o como ahora se está haciendo, ¿creen que ustedes que es la manera más, más razonable de poder seguir estos cursos? ¿Sale? Bueno, listo, pues, entonces nos vemos el martes, ahí les iré subiendo sus actividades. Tienen ahí una tarea por entregar, creo que se vence hoy. He visto que solo han subido 6 personas su trabajo. En la siguiente sesión Ok, vamos ingeniero. a revisar algún trabajo simplemente para pues, señalar cómo lo deberían de hacer, ¿no? Listo, pues, entonces nos Sí, vemos ingeniero. el martes. Pero, De acuerdo. Hasta luego, gracias. Hasta luego, ingeniero. gracias. Adiós. Gracias. Bye. Gracias. Hasta luego.